Futbólogos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde cualquier parte del globo terráqueo en el cual usted esté viendo este video. Todo es alegría en este momento por el resultado que acaba de conseguir el Independiente Medellín, por un resultado de 1-0 frente al Junior de Barranquilla. Un resultado que, dependiendo del partido de mañana del América, sabremos si el domingo, faltando una fecha, el Medellín estará en la gran final. Un resultado o un partido que se planteó algo parecido al del Junior, que vamos a analizarlo ahora, pero que se sufrió mucho en el segundo tiempo, no tanto al nivel que el de Barranquilla, que fue un partido más controlado tácticamente. Entonces, futbólogos, no olvide dejar su like, su comentario, obviamente, por supuesto, hincha del Poderoso o hincha de cualquier equipo del fútbol colombiano, y no olvide suscribirse, que es sumamente importante para seguir con este tipo de análisis. Para comenzar y dar la breve introducción, cambios importantes que tenía la plantilla: Gerson Mosquera por amarillas y Gerson Mosquera, disculpen, por la roja, y Alvarado por la amarilla. ¿Qué podía suceder? De alguna forma Alejandro Restrepo interpretó el partido de que Homer Martínez no tenía que ser el protagonista en cuanto al ataque, lo tenía que ser Baldomero Perlaza, y por eso su entrada al campo, que en términos generales realizó un buen partido, y por eso Homer tuvo su apartado defensivo, que hay que rescatarlo y respaldarlo. Pero vamos a ver que con el pasar de los minutos hubo situaciones que complicaron esa parte táctica. También un cambio táctico: Francisco Chaverra jugó la mayoría del partido por el lado derecho y Jefferson Rodallega se situó en la parte de Francisco. De pronto, para arriesgar a Francisco y que Jefferson Rodallega jugase en esa posición natural de pronto, y que el sacrificado fuera Francisco, pero que no se perdieran tanto ideas de juego. Vamos a ver qué sucedió realmente. Y arriba, el tridente: Brian León, Berrío y el polaco. Nos vamos a quedar con el polaco, que demostró su nivel que se le requería en sus cuadrangulares. Muy bien, para comenzar, en el primer tiempo, al minuto 2 una amarilla para el Junior, al minuto 7 un corte de Francisco Chaverra. Francisco Chaverra tuvo mucho protagonismo en cuanto a lo defensivo. En el ataque vino a ser sumamente importante la conexión que había por dentro, la conexión que tuviese Baldomero con Brian León o con Berrío con el polaco. Esos triángulos que se combinan ahí eran sumamente importantes, que el Independiente Medellín ganase algo en ataque, porque Francisco Chaverra, hay que decirlo, no ha tenido ese protagonismo, y eso es sumamente importante. Yo rescato que no tenga ese protagonismo, que se le vio en el todos contra todos, pero no nos quedemos con ese mal planteamiento para que Francisco Chaverra se viese mal. Fue sacrificado para apoyar en defensa y para ayudar de alguna forma u otra de pronto en el ataque. No nos olvidemos del buen papel que ha hecho Francisco Chaverra en todo el campeonato. Algo más por ahí, de pronto Londoño viene siendo el destacado más que Jefferson Rodallega, por la salida que dio, por el juego que empezó a generar. Pero del minuto 10 puedo decir que el Junior, su idea clara era presionar, generar una presión alta que hizo ver incómodo al Medellín. Fue un partido muy incómodo para el Medellín, en el cual con la presión de Paiva, con la presión de Barrera, de Castrillón, pues el Medellín no conectaba, no se lograba conectar, y fue mucho juego aéreo en el que Brian León tuvo que ser protagonista. El polaco, con la movilidad que tuvo en este partido, tuvo que ser el protagonista, y para mí la figura en cuanto a la delantera o en cuanto a todo el partido, junto con Baldomero. De pronto podríamos añadirlo, pero bueno, seguimos después con eso. Y Berrío, con las conexiones que podía generar. Fue un partido complejo en el minuto 10. Al minuto 13 empieza un pase de Chaverra. Al minuto 15 viene la jugada polémica para algunos de pronto, que es el gol del Medellín, que termina siendo anulado. Lo que yo le pedí al Medellín, que usted puede ir a ver tranquilamente el video que tuvimos de los cuadrangulares en la fecha 3 contra el Junior, eso era lo que yo le pedía al Independiente Medellín: que alguna jugada táctica saliese bien, y hoy por fortuna salió esa jugada, pero lastimosamente anulado. Hace un envío, no me acuerdo exactamente qué jugador fue, me disculparán ahí, pero la trayectoria que hace John Palacios desde el segundo palo al primero es un pase exquisito, obviamente virtud del cobrador, y por supuesto llegar John Palacios ahí para cabecear, excelente. Lastimosamente José Ortiz mantuvo el forcejeo con el arquero Martínez del Junior, y no pudo haber celebración en cuanto a ese gol. Y para mí, si estaba bien anulado o no, termina siendo anulado por un fuera de lugar, y obviamente de pronto por la obstrucción también se tuvo que analizar. Entonces legítimamente sí está
está bien pronunciado el fuera de lugar y bien anulado el gol, por supuesto. Pero eso no le bajó la intensidad al Medellín. El Medellín seguía insistiendo y tengo en la opción 3 un pase del polaco y oportunidad de Brian León que termina disparando. El polaco hace un pase largos, englobado, centrado, por decirlo así, y Brian León, que tuvo muchos pasajes en el partido, que tuvo que hacer esos trayectos de velocidad, termina disparando al arco, pero no lleva ninguna acción de peligro. Luego ahí se notó más lo de Homer en cuanto a la parte defensiva, que tuvo que apoyar más en la defensa, y Baldomero intentar hacer las salidas que tenía Homer Martínez en el caso del partido contra el Junior, que por eso siento que esa es la virtud, y por eso ese jugador que ocupa esa posición de proponer en ataque o de ayudar en ataque es sumamente importante. Luego vimos pasajes en el primer tiempo que Baldomero llegaba como otro delantero, de pronto porque Brian León no podía llegar de esas trayectorias, tenía el valor más cercano, bueno, distintas ocasiones. Otra cosa que hay que aclarar es que cuando el Medellín intensificaba su juego o presionaba, independientemente cuál jugador fuera en cuanto a la posición, el planteamiento, llegaba, había opciones o oportunidades en las que presionaba más Berrío, presionaba más Francisco Chaverra, jugador cerca presionaba, y eso ayudó también a que el Junior no tuviese ideas claras en el primer tiempo. Al 35 tengo una oportunidad de Baldomero, que hace un tiro lejano, que también hay que darla porque hoy hubo tiro lejano o bastantes tiros lejanos en la acción táctica. Entonces, de alguna forma, con un complejo partido se halló una oportunidad clara que era por ese medio, por esos medios a balón parado. Al 37 tengo la primera oportunidad del Junior de Barranquilla, que en este partido lo que considero yo que le faltó es que de pronto las bajas sí fueron cruciales. Hablo más de Carlos Vaca, de pronto, porque Paiva considero que no es un delantero así súper protagonista para el Junior, y lo de Titi también es una baja sumamente importante por la expulsión. Entonces yo siento que el Junior no venía con el propósito de ganar el partido. Se vio que en el segundo tiempo sí tuvo las ocasiones para proponer en ataque, pero por los espacios que brindó el Medellín y por el cansancio, digo más yo por ese aspecto, porque hay que ver cuánto tiempo este mismo plantel ha jugado, pero hay muchos jugadores que han estado en todas las convocatorias, caso José Ortiz, caso Aguerre, Homer, Brian. De pronto hubo jugadores que no tuvieron tanto descanso, si no fue por acumulación de amarillas o por una expulsión. Otra cosa que aclarar del Junior, literalmente que Barrera sea el jugador más pensativo o más creativo o el distinto para que un equipo como este logre tener ideas, es increíble, porque Castrillón no apareció y Chará terminó haciendo un papel de contención y se quedó en eso, en contener el ataque del Medellín y no de proponer en ataque. Por eso también Didier Moreno se vio flojo, y la parte defensiva que tenía el Junior también, porque Rivera termina haciendo un cambio por tanto ataque que se generaba por el costado derecho. Hubo errores del Junior, sí, en el primer tiempo, pero en el segundo se vio mejor por los espacios. Junior tiene algo, no sé si de pronto sea lo de los cuadrangulares o que sea el mejor visitante, pero cuando atacaba en el segundo tiempo, vamos a verlo o vamos a analizarlo, atacaba bien. O sea, eran acciones de peligro, ya sea un pase raso o un pase filtrado, que no terminan concretando bien, se quedan solo en opciones. Al minuto 39 me gustaría de alguna forma aclararles que fue una jugada sumamente importante que hizo el Independiente Medellín, que la tengo así: Homer le realiza un pase al polaco, que el polaco termina buscando la opción de pase, buscando el encuentro con el balón, y Homer le hace un excelente pase filtrado por el centro, no es ni por un costado ni nada. Entonces el polaco la recibe y empieza a buscar conexión por dentro. ¿Quién la recibe? Baldomero. Luego Baldomero le hace un pase a Berrío y Berrío termina disparando, pero lastimosamente termina pegando en el palo. Acciones tuvo el Medellín, si es verdad, para que este resultado no quedase 1-0, porque gente dirá que este partido estuvo muy apretado. No, el Medellín, como en todo el campeonato, tuvo ocasiones para concretar y finiquitar el partido. Otra cosa es la eficacia. En estos cuadrangulares los periodistas argumentaban que el Medellín jugaba bien y ganaba, y en ese tuvo que sufrir. No lo veo tanto por ese lado, sino lo veo por el lado del mismo problema que en estos cuadrangulares ha bajado, que es la eficacia con el gol. Tenemos a Brian León, que hace un montón de fechas no marcaba gol, hasta que en estos cuadrangulares empezó a mojar. Lo mismo el polaco, y por eso es que Francisco Chaverra, a la gente o a algunos hinchas de pronto se les olvidará lo importante que ha sido, pero hay que reconocer que Francisco Chaverra, sin él y junto con Leiser Chaverra, la mayoría de goles que teníamos en el campeonato no nos hubiese dado para clasificarnos. Importantísimos ellos dos también.
también, igual que el chino, pero caso puntual en cuanto al gol. Y al 45, como en el partido contra el Junior, viene un gol del ya mencionado Brian León, que hay que destacar el buen envío que hizo José Ortiz, ya sea pase, ya sea despeje, pero termina habilitándolo excelso, excelente, hermoso, para que Brian León, que menos mal Brian León, menos mal esta vez le pegaste al cuerpo como contra la América y el arquero literalmente cerró los ojos. Martínez cerró los ojos porque otro prefiere recibir el golpe en la cara antes de que entre el balón. Afortunadamente fue al cuerpo, Martínez creo que la termina rozando un poco, pero termina concretando la jugada. Le dio un poco de miedo a Brian León, pero te respeto, lo importante era ganar el partido, entonces no hay ningún problema. La defensa del Junior, también yo siento que por eso hubo el cambio de Rivera. No veo culpable a él de pronto, o de pronto de que él hiciese la falta para la roja. Bueno, ahí ya habrá cuestiones de que ustedes futbolólogos categoricen ese tipo de jugada. Ahí ese error garrafal de dejar o no dejar a ningún central fuera de la línea en pro del Medellín, el error más garrafal que ha tenido el Junior de Barranquilla, siento yo, en los últimos partidos. O no sé, futbolólogo, hincha del Junior, hincha del Tiburón, déjelo ahí abajo en los comentarios. Así finalizaba el primer tiempo, un partido en el que el Medellín solo necesitaba el gol para estar más tranquilo, para que el Junior ya sintiera la presión del resultado que generó el local y lo importante que tenía que ser conseguir ese resultado. Hoy por hoy se podría decir que el Junior ya está sin ningún tipo de oportunidad de clasificar a la gran final. En resumidas cuentas, el Junior hizo buen papel de visita, pero se quedó flojo en estos cuadrangulares y no demostró lo que tenía de peligroso en algunos años. Hasta ahí sería como el resumen de lo que venía haciendo el Junior, porque ya sería América y ya sería el Independiente Medellín los que estarían peleando ese cupo. En este momento el Medellín tiene 10 puntos más 4 goles de diferencia y el América tiene más 1 y 5 puntos y el Tolima menos 2 y 2 puntos. Entonces es sumamente importante el partido de mañana. América llega a ganar 5, 6, 7, 8 puntos y ya serían 2 puntos de diferencia. O sea, así sea el punto invisible, no, porque recordemos que el siguiente partido del Independiente Medellín en el domingo es contra el Tolima. O sea, el Tolima, nuevamente recalcar que si el Tolima le gana a la América, ya sería un enfrentamiento entre Medellín y Tolima, Medellín jugando de local, un enfrentamiento 1 contra 1 directo, porque literalmente sacar a la escolta que tendría en ese momento. Entonces entendamos la magnitud tanto de ese partido como el del domingo. Este fue ya el 50% de la clasificación, hay que cerrar el otro 50%. Un equipo que tiene mucha profundidad en ataque y hoy por hoy tiene buena parte defensiva, que cuando la sabe controlar se maneja bien, pero que no hay que regalar lapsos de últimos minutos para que el rival sea el protagonista, desde mi punto de vista, obviamente, por supuesto. Segundo tiempo, tengo al minuto 47 una opción de Baldomero Perlaza, tengo al 50 una oportunidad del Junior, un disparo de Cariaco. Ahí ya el Medellín empezó a jugar con otra formación, un 4-3-3. Ahí de pronto seguía Francisco Chaverra jugando por el lado derecho, entonces obviamente eso hay que recalcarlo. También empezaba a jugar con una línea de 5-5-3-2 para también evitar ese ataque que iba a generar el Junior, porque el Junior sí empezó a generar más presión, empezó a querer ganar el partido. Al 74, algo que observé y también usted lo puede corroborar, futbolólogo, es que desde el 64 se perdió mucho volante, porque había ocasiones en las que el Junior llegaba tranquilamente a un costado, al izquierdo o al derecho, y no llegaba nadie a ocupar esa parte en cuanto ya sea un envío del equipo rival, a ocupar esa parte que se necesita de los volantes. Entonces no se veía Homer, no se veía Baldomero y se perdió un poco de esa buena defensa que se tenía. Eso hay que recalcar, lo que les digo de los lapsos. Todo un equipo no puede jugar bien los 90 minutos, eso ya lo sabemos, pero que no sean los últimos minutos, que son cuando hay más nerviosismo, cuando hay más presión de la hinchada, cuando hay más aguante de la hinchada, por supuesto, cuando a veces, como se ve el equipo rival, puede generar esa presión en los jugadores, no pueden llegar a ser los favoritos o no pueden llegar a ser los que propongan y los que de pronto se lleven el resultado. Al 67 tengo una oportunidad al Medellín de Diego y el polaco. Esa es la jugada que también hay que mencionar, que excelente gesta para dejar un 3 contra 3 del Medellín frente al Junior. Excelente pase del polaco a Baldomero Perlaza, que Baldomero tuvo esa, que
esa es la que quiero mencionar, la del 47, hace el enganche y dispara mal. Y Futbologos, al minuto 67 se gesta otra opción clara del Medellín para lograr ganar el partido. O sea, ya íbamos como 3 o 2 claras para que el Medellín finalizara este partido con un 2-0 y no se viera tan mal. Es una opción de Diego y el polaco. El polaco tiene una oportunidad de disparar, no dispara de la mejor forma. Luego otro jugador del Medellín tiene la posibilidad de disparar, tampoco lo hace de la mejor forma. Y Diego Moreno, que había entrado por Leider Berrío, tiene la tranquilidad y la sencillez de gestar algo mejor. Entonces, creo que estaba ahí el polaco, Baldomero y el otro jugador que les mencioné que hizo el disparo. Hace un enganche Diego y tenía varias opciones que podía haber hecho y no buscó la facilidad porque termina buscando el disparo y sale a un costado. Siento que la más clara pudo haber sido de pronto el pase a Baldomero o de pronto el pase al polaco, porque quieras o no, Baldomero la tenía más sencilla para marcar la diferencia en esa jugada. Lastimosamente tiene el carácter de disparar y lo dispara mal. Entonces esas son cosas que hay que mejorar, esas son cosas que en cuanto a la toma de decisiones hay que mejorar, y de seguro Alejandro Restrepo se las va a recalcar. Y ahí ya empiezan los cambios de Torijano con John Palacios, porque John Palacios ya estaba cansadísimo, ya estaba muerto en el sentido de lesionado, de pronto puede ser, o cansancio acumulativo, y no dependemos tanto del buen funcionamiento que hacía Torijano en la parte defensiva. Esperemos que no sea nada grave de pronto. Al 80 tengo otra oportunidad del Medellín y ya en los últimos 10 minutos empieza a gestionar el Junior un ataque que la forma más fácil de solventar ese ataque era con alguna falta. Lo vimos en el caso de Londoño, que termina mejor recibiendo el choque antes de intentar hacer un envío largo para que el balón vuelva a campo rival y gesten alguna función más clara o alguna oportunidad. Entonces termina siendo un partido complicado siendo el local, porque el de visitante fue más táctico y más tranquilo, se controlaron bien los espacios, pero se consigue el resultado que era lo que se estaba pidiendo. Del Junior no tengo nada más que mencionar. Un equipo que ya de por sí está eliminado, un equipo que puede ser que el día de mañana salga César Farías, que es de pronto lo que quiere el hincha. Marco Pérez entró y no hizo ningún funcionamiento. De pronto algo distinto consiguió José Enamorado. Pero las bajas de lo que viene siendo Carlos Vaca, de los ya mencionados, y de Titi en cuanto a la delantera, sí. Porque este era un partido para gente de pronto distinta, o para jugadores con más sentido de pertenencia. Hemos visto que Titi cuando entra tuvo su racha de marcar goles siendo suplente, y Carlos Vaca también aportando. Entonces deja mucho que decir, y obviamente cabe recalcar la venta y la compra de Monterrey por Mele deja a este equipo con un gran problema, y es la portería. No queda nada más que decir de pronto Futbologos, de pronto añadir jugadores destacados. Me gustó lo de John Palacios, que hay que darle su respaldo. Lo de Baldomero Perlaza en ataque me pareció excelente porque brindó una ayuda más para proponer, o un espacio más para algún disparo o algo así por el estilo. Vimos dos opciones de tiro lejano que tuvo. En la parte de arriba me quedo con el polaco por los movimientos, sin desmeritar a Brian León por supuesto, pero los movimientos que hizo el polaco brindaron mucha tranquilidad para lograr gestar alguna función por dentro. Lo que yo siempre le digo al Medellín, jugar por dentro es lo que necesita este equipo. Hemos visto partidos que cuando se conecta Leider Berrío y está en el partido y se conectan por dentro, no hay ningún defensa que logre hacer algo. Eso tiene que verse más. Un partido complicado, pero eso es lo que yo necesito. Si el día de mañana en la final, no me veo en la final aún porque falta el otro 50%, pero en caso de que se llegue a una final, hay que aprovechar eso, hay que aprovechar ese juego por dentro, que es nuestra mayor virtud. Muy pocos equipos tienen esa virtud de jugar a 1 o 2 toques. Eso se vio en las primeras fechas y intermedios de las últimas, y eso no se tiene que perder. Nuestra gran debilidad es el juego aéreo. Estos Futbologos, como siempre en este canal, vemos las opiniones de la gente en Twitter. ¿Qué dice la gente? Lo que juega Baldomero, te equivocaste, ese no es Baldomero, amigo, pero bueno, no pasa nada. La cabra, la bestia, el animal. Yo siento que lo de Baldomero, lo de Homer, es cuando ellos proponen en ataque, porque es fácil. O sea, ahí nos damos cuenta que la versatilidad en cuanto a un volante que ataque y otro que defienda es mucha, porque Homer te cumple el papel defensivo y te logra destacar en la parte defensiva y permite que otro compañero logre su aporte en ataque. Entonces eso también hay que decirlo, que es parte del cuerpo
el cuerpo directivo, el cuerpo técnico que logra encontrar esos pros que tienen los jugadores. Baldomero Perlaza no se vería bien sin un Homer Martínez. Baldomero Perlaza no se vería bien sin un Alvarado. Y lo mismo, Homer Martínez no se vería bien sin un Baldomero Perlaza, porque sí, Homer puede cortar 5 balones, 6, pero si por ejemplo, caso lo de Colombia, si corta 5 y no encuentra un pase, háblese, no sé, puede ser el polaco, puede ser Berrío, o en este caso Baldomero, que haga otro pase filtrado, pues no se termina haciendo nada. Entonces eso ayuda mucho a que se contribuyan y se aporten ambos, y los otros volantes por supuesto, ahí tanto en ataque como en defensa. Reconocimiento de pie para Baldomero y el polaco. Entendieron que hoy se ganaba el partido con botas puestas. Liberamos a la bestia, recuperamos el animal. ¿Qué jugador sos? Paul Pogba Perlaza. Así como pedí que fueras el primer cambio junto con Londoño hace unos meses, lo aplaudo de pie. ¿Qué jugadores? Me preocupa la definición. A mí la definición no me preocupa. Sí, la probabilidad de que esas oportunidades sean gol. Porque listo, pueden haber 5 y qué tal esas 5 entren. Como pueden haber esas 5 y que solo entre uno y toque, digamos, hacer un trabajo más con la pala puesta. Qué manera de hacernos sufrir innecesariamente, hermano. Y si te pones a pensar, mira, ¿cuál fue la gran virtud que también hizo el Medellín? Recuperar su parte defensiva, o de alguna forma permitir que lo defensivo sea la virtud, y terminó siendo todo lo contrario. El ataque terminó siendo el gran plus de este equipo, porque lo defensivo, mira, Varela, Torijano, ¿quién iba a pensar que John Palacios terminaría siendo titular? De pronto cansancio, fatiga de los demás centrales, puede ser, pero de que John Palacios haya tenido el puesto y que José Ortiz le haya ocupado el puesto a Torijano y que sea ese líder ahí atrás, pues también son cosas que Alejandro vio y observó. Y que nuestro gran problema era el portero, porque teníamos porteros sí buenos, regulares, medianamente buenos, pero un portero que sea categorizado como un portero que pueda ganar finales, eso también nos da una tranquilidad. O sea, el que se hayan combinado todos los aspectos que nos faltaban desde un comienzo de esos cuadrangulares es lo mejor que le pudo haber pasado al Medellín. Bueno, futbolólogos, y también lo más probable es que de pronto haya final con Santa Fe. Lo digo, este 11 de junio, después de ese partido del Medellín. En ese momento está jugando Millonarios y Once Caldas, pero en cuanto a dependencia de por sí, está Santa Fe. Llega a ser la final contra Santa Fe y el Medellín define de local 2016. No me queda nada más que decir, futbolólogos, que Dios los bendiga, y como siempre digo, que viva el fútbol. No olvide dejar su comentario, que más hay que añadir de este partido, y su suscripción. La buena, y que viva el fútbol, señores. Just give it a